Bueno, como ponente realmente no tengo ningún conflicto de interés al declarar, digámoslo así, presentar esta charla. Y esta básicamente va a ser mi tabla de contenido que vamos a desarrollar durante la charla. Como les dije, la idea es mostrarle algunos tips o algunas artes oscuras para poder tratar de cerrar la pared abdominal en algunos escenarios hostiles y pues espero que les guste la presentación. Pues bien, en primer concepto habría que definir qué entendemos como cierre de la pared abdominal. Y más allá podemos definirla como todas las estrategias o todas las herramientas que el cirujano o el grupo quirúrgico tiene a la mano para tratar de aproximar o generar una posición efectiva del componente miofacial aponeurótico, ¿sí? Luego de una apertura deliberada por X o Y situación. Es por eso que en la actualidad, y hasta hace menos de 5 o 6 años, no había un consenso unificado de guías de buena práctica para hacer un cierre adecuado de la pared abdominal, ¿sí? Y veíamos que había información poco homogénea y cada escuela o, digámoslo así, cada facultad a nivel internacional tenía una propuesta para hacer ese cierre o esa aproximación de estos componentes miofaciales aponeuróticos. Es por eso que a partir del 2015 surge la propuesta de la Sociedad Europea de la Hernia, de Sociedad Europea de Hernia, sí, para generar, digamos, las guías de la buena práctica, pero además de eso, tener en cuenta que de por sí va a ser muy difícil. Y vamos a tener en cuenta factores de riesgo que son inherentes al acto quirúrgico, per se a nuestro paciente y algunas otras cosas que vamos a mencionar más adelante. Y lo más importante de esto es la relación de hacer un muy buen cierre de la pared abdominal para tratar de reducir la hernia incisional, que en algunos casos va a ser complejo y también va a tener un escenario catastrófico, que es lo que deberíamos prevenir como primera tendencia. Pues bien, en la actualidad podemos decir que hay básicamente dos escenarios. Hay un cierre que se puede hacer de pared abdominal en la cirugía electiva o en esos pacientes en donde evidentemente no hay factores de riesgo asociados. Y vamos a seguir las pautas de la Sociedad Europea de Hernias del 2015 y vamos a encontrar el otro escenario que no es tan fácil, es un poco más hostil, en donde vamos a tener hernias incisionales complejas que van a tener a su vez dos subclasificaciones que van a ser las complejas y las catastróficas. En ese orden de ideas, epidemiológicamente hablando, independientemente sea quien sea el que cierre la pared abdominal, hay un registro unificado a nivel internacional que va a haber un porcentaje cercano entre el 15 al 25% de aparición de hernia incisional posterior a un cierre, una laparotomía, y que este porcentaje de hernia incisional puede subir inclusive entre un 30 a un 60% en algunos pacientes a seguimiento por 10 años, dependiendo algunos factores de riesgo asociados al tipo de la intervención o a las características individuales de esos pacientes. En términos generales, como ya les había mencionado, esta incidencia que va casi hasta el 60% en el peor de los casos, va a estar dado en casos de cirugía urgente y en factores de riesgo per se, y que le atribuyen además de eso altos costos al sistema sanitario, pero además de eso una alta tasa de morbimortalidad a cada uno de estos pacientes. La tasa de recurrencia, una vez estos pacientes van a una reconstrucción o una cirugía de reparación, por cada evento se estima aproximadamente entre un 23 a un 50%, inclusive en la literatura reportada en centros de alta exigencia, por así decirlo. Y que solamente en Francia se ha calculado que reducir el 5% de la incidencia en las hernias incisionales ha logrado, además de eso, disminuir a 4 millones de euros por año solamente en esta nación. Es por eso que a partir de 1979 surge el GREPA, que fue el grupo de interés académico de la pared abdominal, que décadas más tarde y en conjunto a la unión de otros países de la Unión Europea, surge la Sociedad Europea de Hernias, para que en el 2013, mediante la declaración de Sperlonga en Italia, surjan unos objetivos, ¿sí?, para generar unas guías de manejo para tratar de reducir toda esta incidencia que acabamos de mencionar, pero además de eso, tratar de generar
un entrenamiento al cirujano no experto en cierre de pared abdominal, obviamente para reducir la gran tasa de morbimortalidad de estos pacientes. Entonces, bien, al momento de hacer un cierre de pared abdominal, nosotros vamos a tener, por decirlo así, dos grandes escenarios. El paciente que le hacemos un cierre, evidentemente porque hay un cierre electivo o programado, ¿sí?, de alguna intervención quirúrgica, y vamos a tener en cuenta unas recomendaciones que hablaremos más adelante, o ese paciente que acude por una hernia incisional que a su vez puede tener un escenario complejo o catastrófico. Son dos escenarios completamente diferentes, con dos técnicas muy probablemente diferentes, pero que la idea, digámoslo así, es traer a colación estas técnicas para tratar de empezar a hablar en un mismo lenguaje. Entonces, bien, ¿qué vamos nosotros a entender por hernias complejas o hernias catastróficas? En esencia, una hernia compleja son todos aquellos defectos herniarios que por su localización, por sus características intrínsecas, por las comorbilidades del paciente, por las características del contenido y del defecto, van a tener sí o sí la necesidad de hacer en ese paciente un tipo de planeación especial, pero además de eso van a requerir obligatoriamente, según la literatura, un tratamiento de rehabilitación prequirúrgica, ¿sí? Y en ese mismo orden de ideas, dependiendo algunos factores, como por ejemplo estos que están descritos acá, se considerarán hernias complejas, y si en adición a estos factores que están descritos acá tienen una fístula, o además de eso tienen presencia activa de un proceso inflamatorio agudo o crónico en la malla o en el tejido que reviste la incisión, pues hablaremos de una hernia compleja catastrófica. En términos generales, hoy por hoy se entiende una hernia compleja, defectos herniarios para alguna literatura con un diámetro transverso mayor a 10 centímetros, para esta, por ejemplo, mayor a 15. Pacientes que tienen el defecto herniario cercano a márgenes óseos, por ejemplo, a nivel subcostal, subsifoideo, suprapúbico, lumbares. Hernias que son el producto, ¿sí?, de secuelas de manejo de abdomen abierto, hernias con pérdida de dominio, hernias parestomales, hernias con pérdida significativa de la piel, defectos por denervación y hernias con múltiples recidivas con presencia única o múltiple de mallas. En términos generales, la idea con este grupo de pacientes es que debemos sí o sí, según guías, hacer como mínimo un TAC de abdomen con o sin contraste en una fase dinámica o en una fase estática, para poder lograr así, o para más bien generar un plan de manejo prequirúrgico y postquirúrgico, y tratar de reducir la tasa de recidiva, que, como ya lo había mencionado, es relativamente alta. En términos generales, la literatura hoy por hoy nos manifiesta que el diagnóstico para algunos casos de otros defectos herniarios va a ser muy sencilla, para otras no tanto. En términos generales, la literatura hoy propone tres cosas básicas, tres cosas mínimas. Buen examen físico, que no sigue pasando de moda, la realización de una ecografía dinámica de pared abdominal denominada ecografía tipo DASH, y el TAC de abdomen. El examen físico, según Buchan y colaboradores, tiene una sensibilidad que va entre el 57 y el 77%, con una especificidad del 97%, con un valor predictivo negativo del 77%. Tiene las ventajas que en algunos casos va a ser muy sencillo hacer un diagnóstico de un defecto herniario, pero el rendimiento del examen físico disminuye o se va a hacer técnicamente un poco más difícil con pacientes con un índice de masa corporal que esté por encima de 30, y que es este porcentaje en el que técnicamente nosotros nos veremos en la obligación de utilizar algún recurso accesorio para poder llegar a la conclusión de que ese paciente en efecto tiene una hernia. Hoy por hoy sigue estando debatido el uso o no de la ecografía de pared abdominal. En términos generales, hay estos tres grandes estudios que aparecen en la propuesta de la Sociedad Europea de Hernias, en donde en efecto sí es recomendable, con un muy buen nivel de evidencia, la utilización de la ecografía de pared abdominal,
con técnica tipo DASH, ¿sí? Tiene una sensibilidad del 70 al 90%, con una especificidad del 80 al 100%, con un valor predictivo positivo del 91%. Nos confiere, bueno, técnicamente las limitaciones de que es operador dependiente, pero de manera significativa nos proporciona un diagnóstico veraz y en tiempo real de que el paciente en efecto sí tiene el defecto herniario y que además de eso se está utilizando en la actualidad para hacer colocación de toxina botulínica serotipo A en los métodos de prehabilitación que hablaremos más adelante. Carece de pronto de la única desventaja, es que no se pueden utilizar algunas escalas para estadificar algún tipo de riesgo, como por ejemplo el Love-Carvajal o el índice de Tanaka, que sí se utiliza en la tomografía de abdomen con la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo que ustedes observan acá, pero que técnicamente, obviamente, y más estando en Colombia, no va a estar disponible en todos los centros de referencia, va a ser un poco más tedioso en nuestra parte administrativa por parte de la GPS y que debe tener unas características especiales. Realmente el TAC de abdomen en el paciente que va a una cirugía de reparación de pared abdominal debe tener unos objetivos o debe tener unos criterios mínimos, ¿sí? Puede ser una tomografía con o sin medio de contraste, eso no es obligatorio, pero además de eso debe tener una fase estática, debe tener una fase dinámica y debe tener una fase en donde el paciente se le pide que haga maniobra de Valsalva, ¿sí? Estos son los resultados en donde se comparan, digámoslo así, los dos métodos diagnósticos que tenemos en la actualidad, la ecografía tipo DASH y la tomografía, en adición a otros estudios complementarios como la fistulografía, en el caso de que el paciente presente de pronto una fístula en el saco herniario, o el requerimiento de una electromiografía que en la actualidad solamente está indicada en esos pacientes en donde se sospecha hay una denervación por una incisión previa. Entonces, bien, ya entrando un poco en materia, ¿cómo nosotros hacemos un cierre adecuado de la pared abdominal? ¿Cómo nosotros hacemos un cierre adecuado, una laparotomía? ¿Sí? Y técnicamente surge el estudio o el consenso o las guías de la Asociación Europea de la Hernia en el 2015, en donde básicamente a partir de un estudio juicioso, una recopilación de toda la bibliografía disponible para la fecha, comienzan a hacer una relación de unas preguntas pico y a partir de esas preguntas pico dan un grado de recomendación con el nivel de evidencia respectivo para cada una de esas preguntas, ¿sí? Técnicamente ellos recomiendan que, de ser posible, nosotros deberíamos evitar el abordaje de la laparotomía por línea media, ¿sí? Y preferiblemente tratar de hacer incisiones transversales o oblicuas o en su defecto laparoscópicas, pero si en efecto eso no es posible, pues toca hacer una incisión por laparotomía por línea media, ¿sí? Bueno, surgen el interrogante o la primera pregunta pico es, ¿cuál es la técnica óptima para cerrar una incisión de laparotomía? En términos generales caben aquí cualquier cierre, cualquier incisión en la pared abdominal, que están básicamente resumidas en este recuadro y que comienzan a hacer un análisis comparativo con una recomendación basada en la evidencia y llegan cada uno a unas conclusiones muy fuertes para aquel entonces, que de hecho han venido haciéndose algunos estudios complementarios secundarios, como este estudio, por ejemplo, en el 2018, en donde básicamente no se han modificado casi que nada de esas recomendaciones que ellos han dado. Entonces, en términos generales, lo ideal sería hacer un cierre de una incisión en la pared abdominal con sutura evidentemente continua, ¿sí? Versus ininterrumpida. Entonces, lo ideal sería hacer siempre suturas continuas. Han demostrado que tienen menor tasa de recidiva. Se compara el cierre masivo versus el cierre en una sola capa. Y realmente aquí lo que ha mostrado muy buena evidencia es hacer el cierre en una sola capa solamente de la aponeurosis como tal, ¿sí? La relación entre la longitud de la sutura y la longitud de la herida se toman como eje de referencia otros criterios, como son el criterio de Jenkins, el criterio de Israelson, entre otros, donde como eje mínimo uno debe tener como referencia hacer el cierre entre punto y punto de 5 milímetros, entre el gap de la incisión y digámoslo así de la fascia o de la aponeurosis entre 5 a 8 milímetros
y la relación de la longitud entre la incisión y el material de sutura, evidentemente es una relación como mínimo 4:1, ¿sí? El estudio Stitch compara en laparotomías que se hacían en pacientes ginecológicas, en cesáreas tipo Fan Steel, qué era mejor, hacer o tomar puntos small bites versus big bites, como eje de referencia de 5 milímetros a 1 milímetro, y se demostró que en este caso, por ejemplo, el cierre o la sutura o por small bite tiene mejor tasa de recidiva para la hernia incisional versus al small bite. Ahora, ¿cuál es el material de sutura óptimo para cerrar una incisión de laparotomía? Se comparan, digámoslo así, varias relaciones o varios factores, dentro de los cuales tenemos sutura de absorción rápida como el Vicryl versus sutura no absorbible o de absorción lenta. Aquí entra el PDS y aquí entra el Prolene. Y evidentemente la sutura de absorción rápida, el Vicryl, debe evitarse en lo posible, ¿sí? Si de pronto tenemos a la mano PDS o tenemos Prolene, por ejemplo. Entre las suturas no absorbibles como el Prolene, por ejemplo, y las suturas de absorción lenta, en este caso compararon el PDS, pues realmente no hay una diferencia significativa, ¿sí?, en la tasa de recidiva de hernia incisional. La única cosa a tener en cuenta es que la sutura no absorbible va a tender a generar granuloma por cuerpo extraño, ¿sí? Y además de eso tiende a ser un poco más sintomática a largo plazo en seguimientos a 5 a 10 años si se compara de pronto con la sutura de absorción lenta. Y con respecto a sutura de monofilamento versus multifilamento, pues realmente aquí no hay mucha información per se, ya que la información recopilada hasta la fecha, pues, evidentemente la sutura ideal, por así decirlo, para el cierre de la pared, en este caso sería o el Prolene o el PDS, evidentemente son monofilamento y no había otro grupo comparativo para hacer, digámoslo así, la validación estadística con el otro brazo que sería la fibra multifilamento. Lo más importante aquí, y es que en algunas ocasiones nos vemos, digámoslo así, en la necesidad de hacer puntos de retención. Ellos aquí comparan dos puntos muy famosos, el de Smith-Jones y el otro es el de Helsinki. La única diferencia, digámoslo así, varía en el diámetro en el que hacemos el punto de retención. El Smith-Jones, para ellos, van como un eje de referencia, puntos intercalados con un gap o con un diámetro entre más o menos 4 o 5 centímetros y para el otro de 1 centímetro. Pero de igual forma, ellos no dejaban de hacer el cierre primario con sutura continua, ¿sí? En la actualidad, pues no hay estudios que comparen, digámoslo así, la sutura de retención versus el uso de malla profiláctica, que sería lo ideal, el brazo a comparar, pero técnicamente hablando, sí hay reducción significativa cuando se utiliza, además del cierre primario con sutura ininterrumpida, la reducción de hernia incisional al momento de realizar algún tipo de sutura de retención. Bueno, en la actualidad, luego de hacer el cierre de la pared abdominal en un paciente técnicamente fácil, por así decirlo, en donde no encontramos comorbilidades, es la primera incisión o la primera intervención quirúrgica, vemos que hay un buen flap aponeurótico, la fascia está en muy buen estado, el paciente no está emancipado, no tiene comorbilidades significativas, no hay factores de riesgo asociados. Entra una pregunta a colación y es, ¿en qué tipo de pacientes nosotros podemos hacer una prevención con malla profiláctica? ¿Sí? ¿Y a qué tipo de paciente nosotros le podemos indicar eso? Eso sigue siendo una interrogante que causa mucho miedo, mucho temor en la gran mayoría de cirujanos y que en efecto hasta la fecha solamente habían dos factores de riesgo para tener en cuenta a qué paciente nosotros después de hacer un cierre primario podíamos ofrecerle una indicación para usar una malla profiláctica.
En ese orden de ideas, pues teníamos a los pacientes obesos con un índice de masa corporal por encima de 30 en alguna literatura, por encima de 35 para otra, y los pacientes que se les hacía una reparación de un evento de aorta abdominal, de un aneurisma de aorta abdominal roto, y que en efecto entraban otros factores de riesgo muy puntuales, como por ejemplo en los pacientes que se les realiza un estoma definitivo, especialmente de colon, en un paciente que muy probablemente no le vamos a hacer un cierre porque no se puede, o porque es un paciente terminal, o porque tiene algunas características. Entonces, ese paciente muy probablemente, según la literatura, se beneficiaba para tratar de reducir la tasa de hernia paraestomal, la aplicación de la utilización de malla profiláctica. Pero en términos generales nos quedábamos muy cortos porque seguíamos viendo un gran grupo de pacientes con hernias incisionales que a pesar de eso tenían factores de riesgo que no estaban muy bien descritos o no estaban muy claros y que no existía para la época, digámoslo así, un modelo predictivo que a nosotros nos pudiera ayudar para saber específicamente y de manera individualizada qué pacientes se le podía colocar la malla y a cuáles no. Y es por eso que después de este estudio surge la escala de Van Rapshort, donde básicamente él toma como eje dos variables. Toma una variable inherente al paciente y una variable independiente al tipo de cirugía. Y a cada variable le asigna una puntuación y a partir del resultado de esa puntuación nos da un resultado o un valor para predecir, técnicamente hablando, cuál es la tasa de recidiva de una hernia incisional. En términos generales, se llegó al consenso que una puntuación igual o mayor a 6 en la escala de Van Rapshort es indicativo, independientemente de los factores previos que les acabo de mencionar, para requerir o para indicar a ese paciente la utilización de una prótesis como profilaxis. El problema realmente no radica en el paciente que viene a una cirugía electiva o que tiene una patología fácil, con un abordaje sencillo técnicamente hablando, ¿sí? El problema realmente radica en esos pacientes en donde tenemos una hernia incisional o tenemos un abdomen catastrófico, hostil, que como ya lo han mencionado los diferentes colegas en las presentaciones previas, hay que tomar, digámoslo así, algunas estrategias antes de hacer un cierre definitivo. Y generalmente estos pacientes que nosotros encontramos o tenemos después de la resolución de toda una de las problemáticas que ellos van a presentar, pues evidentemente al final, si es que salen, van a presentar una hernia incisional compleja o catastrófica. Y realmente ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo o por lo menos realizar una muy buena planeación quirúrgica antes de entrar a esa cavidad para no hacer parte de las estadísticas en la recidiva que le vamos a adicionar a ese paciente una vez tratemos de reparar esa hernia como tal. Entonces, en la actualidad, obligatorio, y eso está descrito en la literatura, todos los pacientes con las características intrínsecas que les mencioné con anterioridad, que cumplen criterios para una hernia compleja o en el escenario de una hernia compleja catastrófica, deben tener como mínimo, sí o sí, la medición de la presión intraabdominal por métodos indirectos, pero además de eso, la realización de una tomografía. A partir de la realización de esa tomografía, nosotros podemos evaluar las múltiples variables que hay, que ya lo había mencionado, como el índice Tanaka, Love Carbonell, y a partir de eso nosotros vamos a ver qué método de preparación prequirúrgico o de rehabilitación de pared abdominal prequirúrgico le vamos a ofrecer a ese paciente. En la actualidad hay 4 sistemas. Está básicamente un sistema físico, un sistema farmacológico, un sistema mecánico y hay un sistema mixto, ¿sí? Que combina 2 o más estrategias que están acá presentes. Entonces, en la estrategia física tenemos el neumoperitoneo inducido, en la farmacológica tenemos la aplicación de toxina botulínica del serotipo A y en las mecánicas tenemos los expansores de silicón que básicamente pueden ir de manera superficial si se colocan a nivel de piel o tejido celular subcutáneo o pueden ser profundos si se colocan a nivel entre los dos oblicuos, ¿sí? Y la mixta, pues si obviamente combinamos cualquiera de las dos terapias
para tratar de sacar, por decirlo así, lo mejor, haciendo una terapia multimodal, reduciendo así de pronto un poco el requerimiento de la dosis máxima titulada por estudios de cada uno de estos mecanismos. En términos generales, voy a hablar, digámoslo así, de el que tenga menor rendimiento al que tenga mejor rendimiento. Y en ese orden de ideas, los que menor rendimiento tienen son las estrategias mecánicas, los expansores de silicón. Técnicamente, como tal, no se recomiendan por literatura para hacer una rehabilitación óptima de la pared abdominal como tal, ya que no alcanzan ni siquiera una expansión máxima del 20% de la capacitancia de la pared abdominal como tal. Técnicamente, la única indicación que tienen en la actualidad es tratar, en el caso de los expansores mecánicos superficiales, de ofrecerle al paciente, como el propio nombre lo dice, una expansión del tejido de revestimiento que vamos a hacer para el cierre de la pared, ya sea piel o tejido celular subcutáneo, o en su defecto, tratar de elongar un poco, en los casos de denervación, si es que lo hay, a nivel de los dos oblicuos. Tiene una desventaja y es que estos pacientes de por sí deben ir a una intervención quirúrgica para la aplicación del dispositivo y para el retiro del mismo. Son unos dispositivos como si fuesen literal unas bolsitas de plástico que se le van insuflando ya sea con aire o con solución, dependiendo, digámoslo así, la marca del fabricante. Técnicamente son muy molestos, ¿sí? La aplicación de estos sistemas no va por más allá de 4 a 6 semanas y digamos que es muy dependiente a la tolerancia que el paciente manifieste al momento de hacer la expansión con el mecanismo que lo utilicemos. Luego, en ese mismo orden de ideas, vendría el farmacológico. En la actualidad, lo que tenemos disponible a la mano es la toxina botulínica tipo A o el serotipo tipo A. Y hay un problema, y es que en todos los estudios que se han realizado no hay una bioequivalencia entre cada uno, digámoslo así, de las marcas comerciales de toxina botulínica, ¿sí? Entonces, eso hace que desde el abordaje de la rehabilitación prequirúrgica, nosotros nos veamos en la necesidad de estudiar la ficha técnica de la toxina botulínica de la casa comercial que nosotros escojamos y que en términos generales es muy individualizado el uso como estrategia. En ese orden de ideas, podemos decir que la dosis máxima, bueno, la dosis máxima serían 2.800 unidades, pero que en teoría eso no se utiliza. En teoría tomamos como eje de referencia la medición del margen de la pared lateral, ¿sí? Y se traza una línea o un gap para hacer una medición. Tenemos como eje de referencia cuando es menor a 2.5, cuando está entre 2.5 y cuando es mayor a 2.5 centímetros. Entonces, se entiende o se acepta, por así decirlo, que menor a 2.5 centímetros se administran 200 unidades de toxina botulínica o el equivalente a la casa comercial que utilicemos. Si está en 2.5, 300 y si está mayor a 2.5, pues utilizaríamos 400 unidades. Eso se diluye entre 10 a 20 cc y luego se hace, se hace una administración ya sea por técnicas ciegas o lo ideal bajo guía ecográfica, mediante los puntos de referencia de Ibarra, ¿sí? Que son actualmente 4 o 5 puntos, equidistantes tanto para el hemiabdomen derecho como para el abdomen izquierdo. Y en teoría, esta estrategia logra aumentar la capacitancia de la pared abdominal entre un 15 a un 25%. Y ya por último tenemos la física, que está más que todo representada por el neumoperitoneo inducido, que técnicamente se hace con la aplicación de un catéter, que en este caso puede ser un catéter de implantación subclavio femoral, ¿sí? Y la inserción de ese catéter puede ser por dos técnicas. Puede ser por una técnica ciegas, utilizando el punto de Palmer con una aguja de Veres, o puede ser también guiada por imágenes, ya sea por ecografía o por tomografía, dependiendo el recurso que tengamos a la mano. Y digamos que técnicamente si utilizamos el recurso guiado por imágenes, pues obviamente los materiales y los métodos van a ser diferentes, van a ser distintos. Y acá los dispositivos sí van a cambiar un poco. Idealmente este sería el método ideal porque
además de aumentar la capacitancia de la pared abdominal, que realmente es la que mejor rendimiento tiene, entre un 25, máximo un 35%, permite mejorar otras variables fisiológicas intraabdominales, ¿sí? Tiene otros beneficios asociados, como por ejemplo, permite vencer el abatimiento de los hemidiafragmas que ya estaba previamente, permite reducir las adherencias laxas, disminuir el edema, en fin, el retorno venoso de las asas o del contenido que se encuentra en el saco, en fin. Pero el problema es que al momento de hacer la insuflación del aire, ¿sí?, al interior de la cavidad abdominal puede generar algún tipo de molestia, malestar, disconfort, tanto abdominal o torácico para el paciente, y puede también, en el peor de los casos, incurrir a un síndrome abdominal compartimental. Entonces, es muy limitado, y más porque en nuestros medios no existen esfingomanómetros precisos o no están disponibles en todos los servicios para realmente saber qué cantidad y con cuánta presión estamos administrando ese aire al interior de la cavidad abdominal. En términos generales, la técnica es muy fácil, entre comillas. Se instala el catéter independientemente del método que nosotros utilicemos e insuflamos para el primer día 500 cc de aire, y luego cada día o día intermedio se puede insuflar entre 500 a 2000 cc por 4 a 6 semanas. Lo ideal, vuelvo y les repito, es que tengamos esfingomanómetros que de manera real y objetiva nos permitan a nosotros evidenciar qué cantidad y qué presión le estamos administrando al paciente, pero en la actualidad nosotros hacemos eso de una manera un poco más artesanal, basados también en las características sintomáticas que el paciente manifieste o que el paciente permita su insuflación, y luego lo ideal es hacer un estudio antes, que sería prácticamente este, y un estudio después de esa rehabilitación que hemos hecho abdominal como abordaje quirúrgico. Obligatoriamente, y lo que recomienda la literatura, es que de cada uno de estos mecanismos que les acabo de explicar, hagamos una combinación, ¿sí? La combinación permite reducir las concentraciones o los requerimientos de cada uno de los dispositivos a una concentración un poco más baja o mínima, y obviamente eso se va a ver traducido en aumentar la capacitación o la compliance abdominal, pero además de eso reduciendo complicaciones, disconfort o molestias para el paciente en mención. Y luego de esto, pues, lo ideal también sería que el paciente vaya a un módulo de reconstrucción de pared abdominal, un cirujano que esté entrenado, y que durante el transoperatorio haga una medición de la presión intraabdominal, preferiblemente haga sí o sí un cierre de pared abdominal, utilizando material protésico, y además de eso separación de componentes, ya sea anterior o posterior, y cuidando las otras variables o los otros factores de riesgo para que este paciente evidentemente no haga pues una hernia incisional. ¿Sí? Y pues eso era básicamente lo que les tenía para compartir. Traigo a colación esta cita: la cirugía es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias. Y como conclusión y recomendación que les doy es que los pacientes con pared abdominal compleja, hostil, no se metan solos a cirugía, y que evidentemente, y eso pasa frecuentemente, en la programación quirúrgica nos meten pacientes que no hemos revisado previamente nosotros o son de otro colega, y de pronto no tienen los estudios necesarios, o de pronto el personal que los admisiona o que les hace el registro para la cirugía no dimensiona las características o las implicaciones que puede tener ese paciente a corto, mediano y largo plazo si nosotros no tomamos en cuenta todas estas características que hemos mencionado con anterioridad. Y básicamente meter a un paciente de estos a cirugía sin una adecuada planeación quirúrgica va a ser traducido en que tengamos una falla en el transoperatorio muchas veces durante la residencia. Veíamos circunstancias macabras en donde literalmente
nos tocaba nuevamente cerrar piel o lo que quedaba de pared abdominal, y ahí básicamente lo que estamos haciendo es, primero, no brindándole un beneficio adicional al paciente, adicionándole riesgo, comorbilidades, desgastando el sistema de salud que de por sí ya está un poco afectado, y que obviamente nos metemos en camisas de 11 varas, ¿sí? Que no tenemos las herramientas necesarias y suficientes para sacar adelante a estos pacientes. Entonces, espero que les haya gustado la charla y